Hoy vamos a hablar de un ingrediente que no solo añade color y sabor a nuestras comidas, sino que también tiene una increíble historia y diversidad. Hablamos del ají. ¿Sabías que las aves son inmunes al picante del ají? ¿Sabías que existen más de 50.000 variedades de ajíes en el mundo? Algunos son dulces y suaves, mientras que otros son extremadamente picantes. En este video te contaré sobre su origen, morfología, sus parentescos, su ardiente bioquímica y datos curiosos para su cultivo. Así que si eres amante de lo picante o simplemente tienes curiosidad por saber, quédate conmigo y empecemos. Hola a todos y bienvenidos. Esto es Provisión, tu fuente de conocimiento sobre el mundo del agro. Origen. Según el biólogo y agrónomo Nikolai Vavilov, el centro de origen del ají se encuentra en el sur de México, América Central y las Antillas, aunque formas silvestres de este cultivo se pueden encontrar desde el sur de Texas hasta la Argentina. Basándose en los datos arqueológicos, se ha determinado que su domesticación ocurrió antes del año 8000 a.C., encontrándose en Perú restos de esta planta que datan del 8500 a.C., mientras que en México se ha determinado que su domesticación ocurrió entre los años 7000 y 5000 a.C. La diversidad en los tipos de plantas y frutos apunta que hubo una fuerte selección por parte de los humanos en diferentes grupos y generaciones durante miles de años. Posteriormente, durante los procesos de colonización, la planta fue llevada a España y desde allí se distribuyó al resto del mundo. Etimología. El ají fue determinado científicamente en 1753 por el ya mencionado Carl Linnaeus. Linnaeus la nombró Capsicum annum, agrupando en esta especie diversas formas de ajíes y pimientos con características generales similares. En cuanto a sus raíces etimológicas, capsicum deriva del latín capsa, que significa caja, haciendo alusión a la forma hueca de sus frutos. Otra posible raíz etimológica es el término griego capto, que significa morder o picar, relacionado por el efecto picante de muchas de sus variedades. Y annum, que en latín significa anual, haciendo referencia a su ciclo de vida anual, aunque esta especie puede comportarse como perenne en climas tropicales. Así que puede traducirse como caja de ciclo anual o picante de ciclo anual. Filogenia. Todas las especies de ajíes pertenecen a la familia Solanaceae. Esta familia de plantas incluye, además de los ajíes, a cultivos tan conocidos como el tomate, la papa, la berenjena y el tabaco. Una de las características comunes que comparte la familia de las solanáceas es la morfología de sus flores, ya que todas presentan el mismo esquema: una simetría radial o actinomorfa, un cáliz de 5 sépalos, una corola de 5 pétalos, son monoclinas, es decir, la parte masculina y femenina están en la misma flor. La parte masculina está compuesta por 5 estambres y la parte femenina está compuesta por 2 carpelos fusionados que luego formarán el fruto. Según los registros fósiles, la familia de las solanáceas se originó hace entre 52 y 83 millones de años, durante el Cretácico tardío, cuando los dinosaurios, como el famoso Tyrannosaurus Rex, aún caminaban por la Tierra. Mientras este imponente depredador dominaba los ecosistemas, las primeras plantas de esta familia ya estaban estableciendo las bases de lo que más tarde se convertirían en cultivos esenciales para la humanidad, llegando incluso a presenciar el evento de extinción de estos asombrosos animales y sobreviviendo hasta nuestros días. Posteriormente, hace unos 19 millones de años, apareció la subfamilia Solanoidea, que es donde se encuentran los ajíes, específicamente en la tribu Capsice. Actualmente en el mundo existen más de 50.000 variedades de ajíes, que se distribuyen en unas 35 especies. Para la agricultura moderna, las 5 especies de ajíes más importantes, según su demanda en los mercados, son Capsicum annum, ya descrita como la primera en ser determinada en 1753. Esta especie incluye variedades como el pimiento morrón, el jalapeño o el chile serrano. Capsicum frutescens,
identificada también por Linnaeus en 1767, incluye variedades como el tabasco o la cayena. Capsicum chinense, determinada en 1776 por el holandés Nicolaus Joseph von Jacquin, quien erróneamente creyó que esta especie era originaria de China, de ahí su nombre, aunque en realidad es originaria de América tropical. Incluye las variedades más picantes del mundo como el habanero o el imponente Carolina Reaper. Capsicum pubescens, determinado por Hipólito Ruiz y José Pavón en 1799, incluye variedades como el rocoto o locoto, con sus frutos carnosos y semillas negras. Capsicum bacatum, determinado por Carl Wildenau en 1824. Incluye variedades como el ají amarillo peruano o también el ají campanilla. Quiero hacer una mención especial a Capsicum chacoense, determinada en 1961 por el botánico argentino Armando Teodoro Hunziker, fallecido en 2001. Esta especie, nativa de la región del Chaco, también es conocida como ají quitucho, mala palabra o ají catalán. Hunziker fue director del Museo Botánico de Córdoba y le debemos numerosas contribuciones al estudio genético de las solanáceas. La importancia principal de esta especie se debe a que es fuente de diversidad genética y resistencia a enfermedades. Fisiología. Todas las especies de la familia Solanaceae destacan por la producción de metabolitos secundarios, llamados fitoalcaloides. Los fitoalcaloides son sustancias sintetizadas como defensa a la herbivoría. Pueden presentar una acción fisiológica intensa en los animales, aún en bajas dosis. Las plantas que contienen estas sustancias han sido utilizadas durante siglos como venenos. No obstante, pese a su reconocido efecto ponzoñoso, muchas de estas sustancias presentan valiosas propiedades farmacéuticas. Como ejemplos de estas sustancias tenemos la solanina, presente en hojas, tubérculos y frutos de especies como el tomate o la papa. Puede ser tóxico en altas dosis, aunque su concentración disminuye con la madurez del órgano. La nicotina es un alcaloide que se produce en altas cantidades en plantas de tabaco, aunque también se halla en menor concentración en otras especies de solanáceas como la papa, el tomate, la berenjena o el pimiento. Su función en las plantas es actuar como defensa de los herbívoros, siendo una excelente neurotoxina, en particular contra los insectos. De hecho, la nicotina se ha utilizado por muchos años como insecticida. La capsaicina. Este es un alcaloide que solo se lo encuentra en las especies del género Capsicum. Es el componente activo que otorga la característica de picante o pungencia. El compuesto no es especialmente tóxico para los humanos. No obstante, estimula receptores específicos del dolor en la mayoría de los mamíferos, especialmente aquellos relacionados con la percepción del dolor, en la mucosa oral u otros tejidos epiteliales. En contacto con estas mucosas, la capsaicina causa una sensación de ardor no muy diferente a la de una quemadura real por fuego. Como dato curioso, las aves son inmunes a los efectos de la capsaicina, convirtiéndolas en los únicos agentes de dispersión de sus semillas. Este es un claro ejemplo de una relación mutualista interespecífica. De hecho, la concentración de capsaicina que presentan los ajíes es una característica muy influenciada por su entorno. Según demuestra un estudio publicado en 2019 por Juan Reina Bolaños en la Universidad del Valle en Colombia. El estudio concluye indicando valores de heredabilidad de este carácter de 0,392, la cual es muy baja, indicando la alta dependencia que tiene la concentración de la capsaicina de los factores ambientales donde crece la planta. La ruta de biosíntesis de la capsaicina es compleja y en la actualidad aún no ha sido completamente descrita. Según un artículo publicado en la revista Fitotécnica Mexicana en 2007, la capsaicina es el resultado de síntesis de dos rutas metabólicas. Por un lado participa la ruta metabólica de la fenilalanina, cuyo producto intermedio es la vainilina, que luego se convierte en vainililamina. Y por otro lado, la ruta metabólica de la valina, cuyo producto final son ácidos grasos. La vainilamina y los ácidos grasos finalmente son unidos mediante una enzima teórica llamada capsaicina sintetasa. De aquí se resaltan dos datos curiosos. Primero,
que una especie de la familia de las solanáceas produzca vainilina, la cual es un compuesto aromático característico de la planta de vainilla, que le da su particular fragancia. Que estas dos especies tan alejadas compartan esta característica, más que sugerir un parentesco, en realidad es un claro ejemplo de convergencia evolutiva. Y por otro lado, que la enzima capsaicina sintetasa sea considerada teórica, sin que se tenga evidencia de su existencia. Esto demuestra lo poco que aún se conoce de los procesos bioquímicos de un cultivo tan importante en la gastronomía. Tampoco se sabe específicamente en qué células ocurre la biosíntesis de la capsaicina, debido a que la mayoría de los trabajos publicados presentan un enfoque químico. En 1980, el equipo de Tetsuya Suzuki intentó sin éxito localizar el sitio de síntesis y describir el mecanismo de secreción celular. Otro equipo en 1987, liderado por Samsky, propusieron que los capsaicinoides están compartimentalizados en una serie de vesículas cuya morfología es de pequeñas gotas oscuras dentro del retículo endoplasmático. Sin embargo, los pigmentos que se sintetizan durante la maduración de los frutos tienen formas parecidas según observaciones en el microscopio electrónico, por lo que los datos fueron no concluyentes. Actualmente, los debates se centran en que la capsaicina se sintetiza en las células de la placenta o en las células epidérmicas del septo interlocular. El cultivo. La primera etapa es la siembra, y las técnicas son las mismas que para cualquier hortaliza, iniciándose con los almácigos o semilleros. Este periodo dura desde la germinación de la semilla hasta la formación de sus primeras hojas verdaderas. El ají es un cultivo muy susceptible a las heladas. Exige temperaturas de entre 15 y 30 grados centígrados para germinar. De aquí la importancia de la época y método de siembra. En regiones donde existe presencia de heladas, se realiza la siembra en almácigos, en invernaderos o en cualquier ambiente de interior para resguardarlo de las bajas temperaturas. En caso de no contar con esta posibilidad, la siembra debe realizarse posterior a la época de los meses fríos. Cuando las plantas en los almácigos ya cuentan con 4 a 6 hojas verdaderas, ya están listas para el trasplante, llevándolas a campo o el lugar donde completarán su ciclo hasta la cosecha. En caso de ser a campo, debe ser en una época del año donde ya no haya ocurrencia de heladas, por ejemplo, agosto o septiembre para el hemisferio sur. Los suelos más adecuados para este cultivo son los francoarenosos, profundos, ricos y bien drenados. El pH óptimo del suelo puede variar entre 6,5 y 7, mientras que el pH del agua de riego debe ser de 5,5 a 7. En cuanto a los nutrientes disponibles, es importante que el suelo cuente con una adecuada provisión de nitrógeno, fósforo y calcio para una calidad de plantas y producción de frutos. Un buen sustrato a base de humos de lombriz y mantillo es la mejor opción para tu huerta. Aproximadamente a los 80 días desde la siembra comenzará la floración y 30 días posteriores la formación de los frutos. Cuando estos alcancen un color rojo brillante, dependiendo de la variedad, estarán listos para su consumo, con el máximo nivel de picor y sabor. Y con esto terminamos este pequeño recorrido por las curiosidades del cultivo de los ajíes. Repasando su historia y su diversidad, vimos cómo durante siglos han formado parte importante de la gastronomía de los pueblos de América, con una gran influencia en el resto del mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios qué dato te sorprendió más o qué tema te gustaría que exploremos en el futuro. Esto es Provisión, tu fuente de conocimiento sobre el mundo del agro. Nos vemos en el próximo video.